TGI Fridays es uno de esos restaurantes estadounidenses clásicos que desde hace varias décadas sirve pieles de papa rellenas, palitos de mozzarella y muchos otros elementos exclusivos del menú en todos los Estados Unidos y en muchos otros países del mundo. En 1986 abrieron su primer local internacional en Inglaterra y desde entonces se han expandido a docenas de otros países. Una década después, se convirtieron en el primer restaurante estadounidense de su tipo en abrir un local en Moscú, Rusia, dada su rica historia de larga data. Popularidad e influencia la calificaría como una cadena icónica que estoy seguro ha sido escenario de muchos recuerdos divertidos para nosotros, por lo que es molesto hablar del hecho de que TGI Fridays no lo está haciendo bien. Para ser claros, esta cadena ha estado luchando durante bastante tiempo. Solo como ejemplo, aquí hay un artículo del Chicago Tribune de 2005 que comienza diciendo que si no has pensado en TGI Fridays por un tiempo, no estás solo. Durante más de una década, ha habido una tendencia a la caída de las ventas a medida que cerraron, reduciendo los locales de bajo rendimiento hasta un punto en el que en los Estados Unidos ahora son aproximadamente una cuarta parte del tamaño que solían tener. No hay mucho que prometer de nada de eso, pero, Dios mío, en los últimos años parece que TGI Fridays ha estado en modo de pánico total, cerrando más restaurantes que nunca mientras luchan por pagar sus facturas. Solo tengo esta imagen en mi cabeza del teléfono sonando con el cobrador en el otro extremo y TGI Fridays está allí buscando en él cojines de sofá tratando de encontrar todo el dinero que puedan para mantenerlos por un tiempo. Está bien, tal vez eso sea exagerar un poco, pero tal vez no en 2023. La empresa cambió de CEO 2 veces junto con algunos cambios importantes en el menú. Luego, en 2024, anunciaron que venderían los derechos de licencia a Kraft Heinz para pagar parte de su deuda. ¿Sabes cómo tienen esos aperitivos congelados y otros productos de la marca TGI Fridays en las tiendas de comestibles? Bueno, Kraft Heinz ahora tiene control perpetuo sobre ellos. Unos meses después, anunció que venderían sus restaurantes propiedad de la compañía a franquicias para recaudar más dinero para pagar la deuda, que es exactamente lo opuesto a lo que estaban haciendo unos años antes. Todo se vuelve un poco complejo en los detalles, pero TGI Fridays perdió el control de sus activos, se canceló una fusión anunciada, cerraron 50 restaurantes adicionales y se declararon en quiebra. Esos son solo algunos de los aspectos más destacados, así que en este video quiero intentar responder la gran pregunta de qué pasó con TGI Fridays y planteo juntos una lista de lo que creo que son las 5 razones más importantes detrás de su declive, comenzando con los bares de solteros. Ahora aguanta. Imagino que mucha gente puede estar extremadamente confundida en este momento, pero tendrá más sentido cuando les diga que TGI Fridays comenzó como un bar de solteros y posiblemente fue el primero en 1965. Alan Stillman trabajaba como vendedor de perfumes en el Upper East Side de Manhattan, donde iba con frecuencia a un bar llamado Good Tavern, como la mayoría de las otras tabernas en ese momento. Tenía una base de clientes casi exclusivamente masculina, pero Alan Stillman tuvo una especie de visión genial para ello. Resultó que había una gran población de mujeres viviendo en el área, específicamente modelos y azafatas, así que pensó que si el bar tenía un ambiente más amigable y vibrante, podría ser un lugar genial para que ambos sexos pasaran el rato y se conocieran, así que pidió prestado $5,000 a su madre, se hizo cargo del edificio en un contrato de arrendamiento a corto plazo y lo transformó, lo limpió, lo hizo más brillante, lo pintó, le agregó un montón de plantas y introdujo esas rayas rojas y blancas distintivas para los uniformes de los empleados. No tenía experiencia en la industria y afirma que realmente no sabía lo que estaba haciendo, pero el plan funcionó a la perfección. Se formaron filas en la puerta y rápidamente comenzaron a aparecer imitadores. Ese éxito ayudó a desencadenar toda una tendencia que se conoció como barras de solteros o barras de helechos en referencia a esas plantas que se agregaron. El TGI Fridays original se convirtió en una sensación tal que la gente de otras partes del país comenzó a comunicarse con él para abrir
Su propio T.J. Frades en 1970, después de años se asoció con alguien en Memphis para abrir la segunda ubicación y luego, 2 años más tarde, se abrió una mucho más grande en Dallas, Texas. Sin embargo, a mediados de la década de 1970, la cultura estaba cambiando y los bares para solteros se habían convertido más en una especie de dying fad, lo que obviamente fue un problema importante para T.J. Frades, pero diría que hicieron un buen trabajo al reaccionar ante ello. Su respuesta fue la transición a algo que parecía mucho más prometedor para una cena informal, una decisión que, en última instancia, fracasó. Porque lo tengo en mi lista como la siguiente razón detrás de su declive en la década de 1970. T.J. Frades dejó de intentar atraer a solteros y áreas urbanas de moda a favor de atraer familias en áreas suburbanas más tradicionales. Una gran parte de ese plan era expandir el menú para ofrecer más comidas y es entonces cuando presentan sus exclusivas pieles de papa, que probablemente sean el símbolo perfecto de su nueva identidad. También en esa década, T.J. Frades se vendió un par de veces y finalmente fue controlado por una gran empresa hotelera llamada Carlson, donde se mantuvo así durante los siguientes 40 años. Durante ese tiempo lo convirtieron en una marca nacional con cientos de sucursales en todo el país. El problema aquí es que las comidas informales eran tan prometedoras que T.J. Frades era solo una de las muchas cadenas que estaban surgiendo durante ese tiempo. Competidores como Applebee's y Chili's se estaban volviendo más populares dividiendo la participación de mercado al atraer a muchos de los mismos clientes y seamos sinceros, con cada nuevo competidor agregado a la mezcla puede volverse más difícil destacarse. Con tu propia identidad quiero decir que uno de estos competidores también tenía un día de la semana en su nombre, así que si estás decidiendo si quieres ir a T.J. Frades o Ruby Tuesdays no se simplemente empieza a mezclarse. Pero ¿sabes qué? Voy a arriesgarme y decir que en los años 70, 80 y 90 cuando la mayoría de estos restaurantes informales estaban apareciendo creo que T.J. Frades en realidad hizo un buen trabajo manteniendo esa propia identidad y la mayor parte de eso se puede explicar usando una palabra que resulta ser la siguiente razón. En mi lista Flair me doy cuenta de que cualquiera que haya visto la película Office Space probablemente tenga una idea de lo que voy a decir aquí, pero escúchame, es un poco más complejo de lo que podrías estar pensando, ya que desde el principio T.J. Frades siempre ha tenido mucho estilo y originalidad como se define la palabra. Solo piensa en cómo Alan Stillman estaba tratando de atraer mujeres al bar haciéndolo más amigable y enérgico y bueno, creo que esa es la parte que más se trasladó al hacer la transición a cenas informales. Se podía ver en los uniformes los colores y por supuesto todas esas cosas que colgaban en la pared. La película Cóctel de los años 80 se recuerda principalmente por la forma en que los camareros giraban y arrojaban las botellas mientras servían las bebidas. En otras palabras, estaban fuera de serie con Flair y mucho de ello está influenciado por lo que estaba pasando en T.J. Frades. Parte de la película se filmó en esa ubicación original. Tom Cruise se formó con un camarero de la empresa para aprender a hacer esas cosas y Alan Stillman incluso afirma que el personaje se basó en él y hasta el día de hoy T.J. Frades organiza una competencia del Campeonato Mundial de Bartenders. Intentaron convertir la coctelería en un deporte olímpico oficial e incluso tienen un récord mundial por la mayor cantidad de personas que hacen bengalas en los cócteles. En resumen, yo diría que lo principal que hizo que T.J. Frades se destacara de todos los demás restaurantes informales fue el bengalas, pero luego creo que el bengalas dejó de ser genial. Honestamente, bueno, para no ofender a nadie, puede que siempre haya estado caminando por una delgada línea entre lo aburrido y lo genial, pero este tipo de cosas atraían a la gente. La película Cóctel estuvo entre las 10 películas más taquilleras de ese año a pesar de recibir críticas en su mayoría negativas y te guste o no. El destello fue una gran parte del éxito de T.J. Frades. Cuando Office Space salió en 1999, se burló famosamente del destello, exponiendo lo absurdo de eso en ese momento y expresando lo que mucho del público probablemente ya estaba pensando, algo que alguna vez fue positivo ahora se había convertido en algo negativo, así que no creo que Office Space fuera directamente responsable,
pero unos años después, TGI Fridays gastó un estimado de 200 millones de pesos para hacer una revisión completa que esencialmente eliminó el destello de su imagen. Prometo que dejaré de decir la palabra destello, pero se deshicieron de las rayas en los uniformes, los tirantes hicieron que las paredes estuvieran menos ocupadas, alteraron un poco el color, hicieron cambios en el menú. Todo se volvió mucho más atenuado en 2013, incluso simplificaron el logotipo cambiando la forma y eliminando la puntuación. A lo largo de todo esto, fueron elogiados principalmente por los cambios. Porque se deshicieron de muchas cosas que quizás molestaban a la gente, pero también perdieron parte de su identidad y comenzaron a mezclarse con todos los demás restaurantes informales mucho más de lo que estaban antes, así que tal vez puedas respetar la situación complicada en la que estaban allí. La siguiente razón en mi lista va a ser rápida, pero aún muy significativa. El fast casual es una categoría de restaurante relativamente nueva que se encuentra entre la comida rápida y el comedor informal. Estoy hablando de restaurantes como Chipotle o Panda Express, que ha explotado en popularidad en las últimas décadas, alejando a los clientes de los conceptos de comida informal más tradicionales como TGI Fridays. He hablado de esto en el canal varias veces antes e incluso lo he mencionado como una razón detrás del declive de otros restaurantes similares, así que cuando ya estaban dividiendo el mercado entre ellos y luego todos estos nuevos conceptos entran y dividen las cosas aún más. Bueno, obviamente eso va a ser una mala noticia. Pasando a la razón final de mi lista, voy a Solo llámalo factores externos: inflación, costos operativos, tasas de interés. Siempre que una empresa está en una condición tan inestable como esta, incluso un pequeño problema externo puede amplificarse y tener un gran impacto. Observa la recesión, no fue buena para la mayor parte de la industria porque la gente tenía menos dinero para gastar en salir a comer a restaurantes, pero TGI Fridays se vio tan afectado por ella que nunca se recuperó por completo. En 2008, justo cuando estaba sucediendo, alcanzaron su pico de 600 ubicaciones en Estados Unidos y eso ha sido constante. En declive desde que en 2014 se vendió después de casi 4 décadas en un acuerdo de 800 millones de pesos. La pandemia es otro factor externo obvio que lastimó a la empresa probablemente mucho más de lo que debería haberlo hecho. Solo mirando hacia atrás en ese gráfico de antes, podemos ver que las ventas tuvieron una caída comprensible en 2020 mientras los restaurantes estaban cerrados o la gente estaba aprensiva por comer fuera de su casa, pero esos números ni siquiera se han acercado a volver a esos niveles anteriores y para agregar otra capa encima, la empresa estaba en medio de esta gran fusión que los habría convertido en una empresa pública. Podría haber cambiado el curso para ellos de diferentes maneras, pero esencialmente se canceló debido a la pandemia. Nuevamente, no estoy diciendo que estos factores externos sean el núcleo del problema aquí, pero han complicado la situación. Para resumir, la forma en que veo la situación es que TGI Fridays es una marca antigua que simplemente no estaba destinada a durar a gran escala para siempre. De hecho, hemos visto que se tuvieron que tomar muchas decisiones inteligentes. Para que dure tanto como lo ha hecho, evolucionar y adaptarse es una parte importante del éxito empresarial a largo plazo y, honestamente, diría que TGI Fridays ha hecho un trabajo decente en eso a lo largo de los años. ¿No parece que todo lo que los hizo exitosos eventualmente se convirtió en sus fracasos? Los bares para solteros y los restaurantes informales que conforman la mayor parte de mi lista comenzaron como grandes ideas que envejecieron o comenzaron a ser reemplazadas. Claramente, TGI Fridays no ha hecho todo perfecto, pero al mismo tiempo admito que podría verme tomando muchas de esas mismas decisiones que los han llevado a esta esquina en la que están atrapados actualmente. Déjame saber en los comentarios qué piensas sobre TGI Fridays. ¿Fue mejor en el pasado? ¿Siempre fue bueno o tal vez piensas que nunca fue bueno? Estadísticamente hablando, el más cercano a ti probablemente haya cerrado en los últimos años, si no en los últimos meses. Así que tengo curiosidad por saber cómo te sientes al respecto y también dónde crees que se equivocaron. Lo que quiero decir es que deberían haber hecho de manera diferente para evitar todos estos problemas. Y finalmente, ¿qué ves para el futuro?
¿Van a cambiar las cosas o continuarán por el mismo camino que existe en una escala cada vez más pequeña cada año? Y cualquier otra idea que tengas sobre Gigi Alfredes o cualquier otra cosa en este video, déjala en los comentarios. Me gustaría escuchar lo que tienes que decir. Gracias por mirar.